y también en algún caso Soriano, como soy estudiante de Soriano. Y entonces esta instancia que empieza hoy, digamos, se inserta dentro de lo que es la difusión de la cultura y no solamente de la ciencia o del conocimiento científico o de la formación profesional de los docentes. Por lo tanto, para nosotros esta instancia es de suma importancia y en esto quiero resaltar el enorme trabajo y el esfuerzo, porque esto ha sido producto básicamente del trabajo de algunos docentes del centro, de algunos amigos de la casa, profesores como Hugo Albornoz, la profesora Elena Esteves, Juancho Martínez, amigo de nuestra casa, que ha trabajado en esta y en otras instancias. Fundamentalmente en ellos tres y con la colaboración de otros colegas, con la colaboración de instituciones, de empresas, esto ha salido adelante. Quiero resaltar porque nosotros de la dirección simplemente dimos el aval y el apoyo logístico en todo lo que podíamos, y en el marco de un país que está en recesión, que está en crisis, de alguna forma ellos y nosotros nos ingeniamos para ir consiguiendo poquito a poquito los recursos mínimos necesarios. Por eso les pido fundamentalmente que valoren la intención de este trabajo, más allá de algún pequeño inconveniente que como siempre puede surgir desde el punto de vista operativo. Ha habido muchas horas de trabajo, un esfuerzo muy importante de parte de estos colegas y amigos, así que esto se lo debemos a ellos. Esperemos que esto tan solo sea un principio. Tengo entendido que este sería el tercer gran encuentro a nivel nacional. Se han realizado dos en el año 99 y el 2000, pero sobre todo en Montevideo. Este es el tercero y el tercero a nivel nacional y el primero en el interior, y esperemos que simplemente sea un eslabón más de una cadena que por supuesto tiene que continuar. Así que yo los dejo con los profesores que van a presentar lo que comienza hoy, y bueno, muchas gracias a todos y esperamos que disfruten de estas veladas y que sobre todo sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicarles un poquito cómo es la dinámica de la actividad de esta de la tarde. El objetivo, digo, los que estamos de este lado somos los que nos gusta la poesía, tanto como ustedes. Somos algunos son alumnos del centro, hay compañeros, colegas, profesores del centro, y gente que no es alumna ni es profesor del centro, pero que le gusta también la poesía y que está en los medios de difusión. Y el objetivo es charlar un poco, ¿sí? Hacer un poco una instancia de conocimiento, de diálogo entre ustedes y nosotros, y entre ustedes a su vez, para conocernos un poquito más. ¿Sí? Ese es el objetivo del trabajo. Me decía el técnico que tienen audio ambiental, por lo tanto no es necesario acercarse allí. Y bueno, a ver quién rompe el hielo y empieza a preguntar. ¿Con este frío de hielo? Permiso, mientras piensan, yo saludo. No sabemos los nombres, pero... Bueno, ahí está, sería que se presentaran ustedes. A ver. Empiezo por mí. Mi nombre es Elena Corbellini, yo soy montevideana y vivo actualmente en Colonia y trabajo en el Centro Regional de Profesores de Medellín. Y tengo publicado en poesía solo un libro de poesía en realidad que se llama Manuscrito ya del Ministro de Belén, en el año 92. Y tengo un libro de poesía que es inédito, que se llama Círculo de Sangre, que bueno, fue premio nacional del año pasado y se mantiene inédito. Es un grabado poético. Bueno, yo soy Julio César Guerra, soy de Melo, Cerro Largo. Mis comienzos fueron con los cantores populares del Uruguay, antes de la edición de mi primero y hasta hoy único libro por el momento, que fue Vagalunas, ando con él acá, editado en 1999 en Melo y vendido increíblemente más en la Argentina que en Uruguay. Bueno, antes del libro entré, digamos, al conocimiento de la gente, del pueblo, vamos a llamarle por las guitarras de los cantores populares del Uruguay. A mí tuve la suerte de que desde muy joven, de que se me grabara muchas cosas
el disco, el tiempo del disco, del vinilo, ¿no? Hasta ahora. Léase Tabaré Echeverri, Sonny Palma, Jorge Lo Prado, Pareceres, y bueno, y un montón de cantores más. Hago teatro también, algunas cosas se han representado en Melo y en Minas, el Teatro Club Minas de La Valleja. Y bueno, he viajado bastante, he andado 2 veces por Europa, acabo de volver a España a unos 9 meses más o menos, puedo volver otra vez. Y bueno, y ahora acá, en Salto, por primera vez, recibiendo digamos, este cálido abrazo frío, perdón, sé la metáfora extraña, de este río y de esta gente. Y una sincera alegría por este trabajo que están haciendo acá, y también alegría de ver gente joven cercana a esta cosa tan linda como es el arte, en este caso la poesía y la sensibilidad. Creo que pese a todas las globalizaciones que se puedan hacer, el ser humano siempre va a ser sensible a este tipo de cosas. Por ahora es eso. Yo me llamo Elder Silva, soy de Pueblo La Valleja, de la 7ª sección del departamento de Salto, y he publicado 6 libros, 5, y un librito pequeño con una antología, Líneas de Fuego, Cuadernos Agrarios, otro que se llama Un viejo asunto con el sol, fotonovela, Canción de Perdedores, y una antología que se llama La cajera del Oxford y otros poemas de amor, más un mini libro editado en medio como una especie de cosa de culto muy chiquitita, preciosa. Y bueno, me he dedicado al periodismo también, soy maestro inédito, y ahora me hice una especialización, digamos, en este trabajo que no tiene nada que ver con la literatura, pero me he dedicado a la gestión cultural, ¿no? Que es, gestor cultural es una cosa nueva que hay en el Uruguay, pero esencialmente soy poeta y vivo por eso. ¿Qué quiere decir maestro inédito? Porque nunca trabajé. No lo dejaron. No pude. Hay un fenómeno nuevo, no, las 2 palabras las conozco, pero que juntan, sabía lo que es. Pues nunca trabajé. Yo soy Juan Carlos Macedo, soy de Rivera, pero vivo en Míguez, un pueblo del interior de Canelones, donde trabajo, y viajo a Montevideo con cierta frecuencia o regularmente. Mi obra es muy escasa y está contenida en Durar 2 y Durar 3, que recoge incluso poemas de los anteriores, y estoy preparando ahora del Durar 4, ¿no? Que espero que salga pronto. Mi actividad fundamental, la que le da sentido a todo, es la poesía, pero mi actividad con lo que trabajo para hacer poesía es la medicina. Yo soy médico. Y estoy también, como dijo Julio, maravillado en realidad de que hayan logrado este encuentro los compañeros de Salto, porque sin asumir que la poesía es uno de los niveles altos, digamos, de la condición humana, es muy importante que exista, es casi eso, ¿no? Así que estoy maravillado de que se haya logrado este encuentro, le da sentido a la sociedad en la que surge el país. Bueno, yo me llamo Fabio Guerra, soy salteño también, estoy en Montevideo, fundamentalista de la poesía. Publiqué 2 libros, Soliloquio del Escudero y Loco en su tinta. Y hay un libro inédito de poesía para niños del cual estoy enamorado, que se llama Mira Vos. Trabajo en el semanario Brecha, en el País Cultural, en Montevideo. Y a riesgo de repetir lo que ya dicen los compañeros, es fabuloso esto. Es reactivador de la energía que necesitamos los poetas y todos los seres humanos para resistir en un sistema como el actual. Así que felicitaciones a los organizadores y gracias por estar con nosotros. Me llamo Jesuina y
Nací hace muchísimos años en la campaña de este departamento y hace mucho tiempo que vivo en Paysandú. Yo pienso que para explicarme les voy a leer algo breve y que ustedes van a entender más allá de todo lo que les pueda decir de otro modo. No fue posible elegir. Ya todo estaba escrito cuando la Nacagüita abrió los racimos diminutos. Nunca supe quién armó la trampa. Cuando nací, células, huesos, piel, sangre y latido. Todo era poesía. Quise escapar, refugiarme en pinos y naranjos, en panales, en las piedras concretas, en los troncos, en las semillas de los nísperos. Pero el destino me marcado. Era poeta. No había opción. Y comencé a morir mientras nacía. Y en ese renacer llegué hoy hasta acá. Y agradezco muchísimo a los organizadores y agradezco de manera muy especial al joven poeta Sebastián Flores, quien en gran parte es el responsable y el culpable de que yo esté presente entre ustedes hoy. Gracias. Me llamo Juan Martínez, soy de acá de Salto. He publicado en plaquetas, en diarios, revistas. Prácticamente soy inédito. Todo tengo un cuaderno, hojas, manuscritos. Y es eso. Estoy muy agradecido y contento de la presencia de todos ustedes, los compañeros poetas. Fue un esfuerzo muy grande que hicimos con Elena y Hugo. Y nos llena de felicidad eso, que es posible, aunque no tengamos nada en los bolsillos, se puede lograr esto. Y lo digo para que continúe en otros departamentos, en otros pueblos, haciendo este trabajo. Se puede hacer, es posible. Yo me llamo Marta Peralta, soy de aquí de Salto. Hace muy poco tiempo que me fui y todavía no terminé de irme porque tengo como mis raíces aquí y siempre vuelvo. He publicado unos cuantos libros porque empecé a escribir muy joven y desde muy joven fui incentivada por mi familia y ya llevo publicados 5 o 6 libros. Agradezco también a mis compañeros Elena, Juancho, Inés, Hugo, que hayan organizado con tanta fuerza y con tanta energía esto y que nos permita juntarnos, ¿no? Aproximarnos todos una vez más. Bueno, yo también agradezco a Juan, a quien hacía años que no veía, a Elena y a Hugo, quien estoy conociendo ahora, y al ser por iniciativa de la Universidad me llamo Luis Pereira, tengo 5 libros publicados, los 2 últimos de ellos en el 92 y 98, Poemas de Acción y Mujeres de Clarísima y Retrato de Mujer Azul, y a la vez soy responsable de una colección de poesía llamada Civiles y Letrados, que tiene 8 libros publicados a esta altura, en papel, formato normal, digamos, y a su vez la página web del mismo nombre, donde se publica literatura uruguaya y latinoamericana. Bueno, a mí ya todos me conocen, hace años que estoy acá, mi nombre es Sebastián Flores, y bueno, soy inédito. Tengo algunos poemas publicados en Paysandú hace tiempo ya. Y salieron, creo que salió una plaqueta acá también en Calzar, con algunos poemas compañeros. El resto, bueno, tengo un libro que es inédito, Antes Mujer como Aedo, y bueno, estoy preparando algo nuevo ahora.
Lógicamente el agradecimiento para todos. Bueno, Miri Borges, ya me conocen. Yo escribo, pero no he publicado nada. Publicamos acá en el CER con nuestros compañeros. Estoy muy contenta. ¿Y te faltó decir que sos de Freire? Ah, sí, no, soy de Jun. Trabajo en evento. Yo tengo varias dudas, pero hay una que es la última de todas, seguro. Es inevitable aquel lector empedernido a lo que Vanetti llamaba literatosis, la enfermedad de literatosis, intentar en algún momento escribir algo. Entonces empecé a tener alguna sospecha, y es en base a algo que dijo Hugo cuando comenzó con esto, y es a nosotros que nos gusta tanto la literatura como a ustedes. Yo tengo mis dudas de que a mí me guste tanto la literatura como el que la escribe, porque yo soy lector y tengo la sospecha de que a mí no me gusta la literatura. A mí me gusta lo que la literatura dice, o lo que dice con las palabras que yo ya conozco y nunca pude ordenar de esa manera. O muchas veces me gusta, comparto una ideología con esas palabras, pero tengo dudas de que la literatura se componga de eso. Esas son cosas que rondan alrededor de la literatura. Entonces mi duda es, ahora que los tengo a ustedes, que sí escriben, aparte de ser lectores, de saber si el gusto por la literatura es la misma entre el lector y el que escribe, porque yo sospecho que el gusto por la literatura la detecta solamente el que la hace, y los que leemos y la miramos de afuera lo que recibimos es el placer estético. ¿Qué preguntita? A quien quiera. A mí me parece que una profesora de teoría literaria podría plantear poder empezar a contestar eso, ¿no? No, pero no sé, yo lo veo la pregunta como que tiene habría que precisar tantos términos que se vuelve muy complejo, ¿no? Digo, hablar del gusto, bueno, ¿qué es el gusto? O el placer, se pueden hacer bromas, bueno, ustedes sufren y unos escriben y otros sufren, no les gusta. Pero me parece aparte que en primer lugar el término literatura, ¿sabés qué? Yo me siento me gusta esto también porque estoy afuera. Me tocó estar de este lado, pero yo generalmente estoy del otro lado, porque ya sea porque he organizado festivales de poesía, porque no me siento poeta como creo que puede ser de Macedo, Fabio, que los conozco, hablo por ellos, o Luis, que los conozco bien, en el sentido de decir que ellos hacer poesía es casi es su profesión de fe, es su ser hacer poesía, ¿no? Yo he escrito poesía, pero bueno, también he escrito narrativa, también de clases, no lo siento como un ser específico, o sea, yo me puedo poner fuera de esto, y no hablaría de literatura, porque creo que el ser poeta es muy distinto de un ser novelista, por ejemplo. Es un modo de expresión, eso de la palabra literatura, que significa género, ¿no? Que es un concepto tan moderno, un concepto del siglo XIX. No es adecuado cuando uno mira bien desde este lado de las cosas, desde el creador. El poeta es un ser completamente distinto en su modo de expresar el mundo, de vivir las cosas, de generar su texto que el novelista, por ejemplo. Entonces tal vez sería bien adecuado preguntar la pregunta sobre los poetas en sí mismos, ¿no? Sobre su creación como poeta, ¿no? Sobre el término literatura. Sí, pero el término de, por ejemplo, de precisar algunas palabras como gusto, como literatura, me refiero a jugar con las reglas de antemano de que todos sabemos que el nombre no es arquetipo de la cosa. Entonces, eso es lo que más me complica todavía.
no sé, ¿qué iba a decir? No, que quería, es un andurreal terrible eso que planteaste, ¿no? Es meterse. Pero yo te voy a explicar una cosa, ¿no? Escribir, yo tengo que hacerlo, porque si no, porque es una forma que yo entendí que estaba hecha ya, por suerte, que encontré para poder comunicarme con el mundo. Es una forma, o para poder entender el mundo, o para poder reflexionar sobre el mundo y la vida y la historia. Entonces tengo que hacerlo, tengo que escribirlo. Si no escribiera, no serviría para absolutamente nada. Me gusta a veces escuchar una canción de Cesárea Évora, o me gusta ir a ver a Rampla Juniors, o me gusta compartir la cama con una persona, con una muchacha, pero leer un libro, me gusta también. Pero la poesía tengo que hacerla. Y a veces la padezco, porque ahora escribía un poema sobre una amiga que está muy enferma y que no escribo sobre los muertos ni sobre los que se van a morir, pero es un padecimiento que tuve necesidad de escribir sobre él, y bueno, fue terrible el dolor que sentí escribir eso, ¿no? Y hoy de mañana escribí un poema que en realidad es un reproche a una mujer, y lo hice de una manera con cierta ironía, cierta picardía, pero tenía que escribirlo, o sea, necesitaba escribirlo. No sé si hay diferencia. Y las otras cosas a veces me gustan, y me gusta leer muchísimas veces, y a veces no, a veces prefiero no leer nada, ¿no? Eso es lo que puedo decir de esto, no nada más, porque... Pero muy buena pregunta. Sí. Seguimos con la rueda. A mí, en realidad, yo no sé si me gusta la literatura, a mí me gusta la poesía. Yo soy un lector de poesía. Es curioso como cada vez más no leo novelas. Me resultan extrañas las novelas. La otra vez me llamó la atención porque en una entrevista a Eduardo Milán, un gran poeta uruguayo que vive en México, estuvo hace poco, a Eduardo le pasaba lo mismo. En realidad uno nunca dice eso, pero ya que él lo dijo, yo también me voy a atrever a decirlo, digo, porque no es políticamente correcto decir que a uno no le gustan las novelas. Pero también leo a veces algunas novelas, pero yo leo poesía, básicamente leo poesía. Compro poesía, ¿no? En mi biblioteca hay básicamente libros de poesía. ¿Y qué es la poesía para uno? Y es un sostén, ¿no? Es un sostén tan esencial que yo no existiría, creo, si no pudiera escribir a veces, aunque fuera un verso. Es un asunto de construcción personal. No, en mi caso no tiene tanto la necesidad de difusión, pero tiene la necesidad del sostén personal, es esencial para la vida personal, ¿no? Para la vida cotidiana, y está en todos los objetivos que uno se traza. De modo que yo creo que compartimos entre el estudio académico de la literatura, por supuesto que tiene que haber una vocación de gusto, de placer, de sentirse bien con la materia que uno trata. También nos pasa a nosotros cuando leemos. Muchas veces ocurre, sin embargo, que la lectura se hace muy tortuosa porque hay poetas que enseñan mucho. Le enseñan a uno sobre la vida y otros le enseñan a escribir. Y esos a uno les cuesta mucho más. Hay otros que son menos, que significan menor compromiso y uno los lee con mayor alivio. Pero otros no, son muy costosos de leer. Pero sobre esto, en fin, se podría hablar muchísimo más, digo, pero a mí me gusta la poesía. ¿Cuáles son tus poetas? No sé, ¿puedo preguntar? Sí. ¿Cuáles son tus poetas? Bueno, en realidad ha sido un viaje, ¿no? Un viaje de Baudelaire, Mallarmé, Whitman, que me parece siempre actual, cada vez más actual. Cuanto más, ¿no? Misiles se largan, más actual es Whitman. El surrealismo. Y dentro del surrealismo por Éluard. Yo tuve siento un gran amor por Éluard.
Y de latinoamericano, bueno, todos hemos leído Vallejo, Borges, en fin, los nuestros, ¿no? Y la poesía inglesa, ¿no? Eliot, Auden, que me parecen formidables. Digo, después pero me gusta todo, ¿no? Pero el camino recorrido más o menos ha sido ese, ¿no? Baudelaire, Whitman, Mallarmé, surrealismo, Paul Éluard. Y después Eliot, la poesía inglesa, etc. Yo quería saber, porque pienso que ustedes mediante la poesía encuentran cierta tranquilidad, una paz interior en ustedes mismos, ¿no? Aunque a veces, como decía él, le cause dolor, no sé, pero son formas de expresarse. Para nosotros, la gente joven que recién empezamos, yo por lo menos en mi caso, todavía no sé si me gusta la carrera, y quisiera saber qué forma utilizaron ustedes para buscar ese punto que al final fue la poesía, que les brindó, me parece a mí, tranquilidad. Creo que es una... ¿Qué tipo de búsqueda? Sí, yo precisamente te iba a decir eso. En mi caso, ¿no? Fue primero una búsqueda de algo que no se sabía bien qué cosa era, ¿no? Y hoy por hoy tampoco se sabe. Algo que por suerte todavía puede tornarse inasible, por suerte todavía no es de agarrarla y comerla como una manzana. Pero yo empecé como que si no escribía explotaba, vamos a hacerla bien gráfica. Comencé escribiendo canciones, después, como les dije recién, pasé al teatro, hice mucho teatro, ahora teatro libre, estoy haciendo cine en Melo, todas son manifestaciones del arte, ¿no? Pero ya digo, en mi caso es y ojalá sea siempre una necesidad vital. No me consigo respirar sin esta dama querida que es la poesía. No sé, compañero. Yo no asociaría la palabra tranquilidad a la palabra poesía. Sí, yo no. Tampoco. Tal vez la obra de Juan L. Ortiz, poeta entrerriano, podría ser vinculable a la tranquilidad, pero no podría asegurar que él se queda tranquilo escribiéndola. El lector puede tener esa tranquilidad de pronto al leer esa poesía. Voy a decir una frase obvia: uno no elige la poesía, sino al revés. Muchos lo han dicho de diversas maneras. En general, soy lo que piensa eso. Y en general, con respecto a esa palabra tranquilidad, en lo personal yo me coloco distante. Soy consciente que el momento de la poesía no es el momento de la tranquilidad, y no estoy seguro que lo sea el momento posterior a la escritura, porque en todo caso, en mi visión, la poesía desencadena intranquilidades. La poesía es un gorrión bailando en un cable de 220. Claro. ¿Verdad que todos los gorriones están en 110 en todo caso? 110, no importa. Yo me quedé con lo que decía Elena, ¿no? Es muy difícil explicar desde el lado del poeta. La pregunta más difícil de contestar es cómo crea uno o cuándo empezó. Y como decía Luis también, ¿no? Viene y genera un estado, como decía, ¿no? Que yo me presenté como fundamentalista de la poesía, yo qué sé, es algo así. ¿Vieron la película El Postino, no? Cuando le pregunta a Neruda qué hay que hacer para ser poeta, vete a caminar por la playa. Yo venía caminando y acá tienen un poema ahí en la ventana ustedes, así: por decreto del Poder Ejecutivo 890, no sé cuánto, /32, está terminantemente prohibido fumar en espacios públicos cerrados. Y escrito, una mano anónima, y si abrimos las ventanas... ¿Ah? Entonces, desde lo visual hasta lo que pega, ¿no? Eso es un poema. Reversible, maravillosamente reversible, porque vos
podés empezar el poema poniendo, y si abrimos la ventana y después el decreto, o tal como está ahí, el decreto primero, y saliendo de ahí como en un flechazo de libertad, si abrimos la ventana, entonces creo que poéticamente el impacto sería mayor. Con el último verso, y si abrimos la ventana, porque abre no solo estas, sino todas las que están muy cerradas en las cabezas de los decretadores. La noche no hará cabeza. Aunque haga frío, ¿no? Digo, pero esa especie, no me da mucho caso, es esa especie de locura que andás medio así, prendido así, entonces venís a Salto y al CERT y te encontrás con un poema en la ventana. Perfecto. Y anónimo. Anónimo pero con autor conocido. Y bueno, ese es. Entonces eso es muy difícil de explicar. Pero es andar así, ¿no? Y bueno. ¿Y tiene necesidad de ser explicada la poesía? En absoluto. Según los profesores de literatura, sí. Uy, cuidado. No, ¿de qué vivo yo cuando me recibo? Hay alguien que dijo que el que no la siente, la enseña. Yo creo que perdón, que a mí me interesa mucho esto porque llegaron mis colegas y los alumnos de Colonia. ¿Cómo lo recibimos? Está bien, en cuanto yo dice estamos internacionales. Sí. Colonia ya es de otro país. Maestro. Silencio se llegó, llegaron los bigotes primero y se fueron a la Valleca. Al boliche rico, doctor, mucho gusto. Fabián, ¿cómo estás? Para vos ya te doy un beso, ¿no? Que se integra por allí, al lado de él. Usted me va a entender mejor. Tengo cambio para el que hacerme frío, me probaba a sonar. ¿Por qué no salimos de tal parte y se le diga a usted, estar hablando con todos? Así que ahí lo comencé. Para último, tenés que irte, si no... Eso es falso. No, a él le digo que se vean en Vamos a ver si seguimos con, después de haber recibido a los compañeros de Colonia, que les damos bienvenida y les agradecemos que vengan a compartir estas 2 jornadas con nosotros. Vamos a ver si seguimos un poco con lo que veníamos charlando. Estaba el tema de la explicación, ¿no? Que alguien preguntaba si era necesario explicar o no la poesía.
Yo creo que la poesía como la publicidad es de las pocas cosas que deben de explicarse solas, absolutamente solas. Un corto publicitario o un texto de una publicidad tiene que decir absolutamente todo. Y un texto de poesía tiene que ser lo suficientemente justo y equilibrado y armónico para poder expresar capaz que muchas lecturas, muchos lenguajes y muchos niveles, pero tiene que ser o entendible o no entendible, pero como un artefacto que salido del emisor o hacia el espectador, o que a mí la parte que más me gusta, o del papel al lector, se complete, no quede nada incompleto, o sí que deje duda, o lo provoque, o ironice con él, o lo ayude a ironizar sobre las cosas, pero Benavides, Washington Benavides, dice que la canción debe ser una máquina perfecta, una máquina voladora perfecta, y yo creo que el poema de alguna manera tiene que ser también algo parecido, entonces no tiene por qué tener explicación adicional. Cuando pasa eso me parece que algo no funciona. Con un prospecto acompañando el texto, ya no creo que tenga que ver. Me parece que es una cosa ahorrativa, concentrada, tensa como un cable, como decía Evtushenko, el Fugeni que andará recitando poemas por la Rusia llena de nieve. Yo solo una cosa cortita con respecto a tu pregunta. Vos hablabas de búsqueda y yo no sé quién busca a quién, pero pienso que es ella la que nos busca, nos encuentra y cómo. Que si fuésemos nosotros buscándola, no la encontraríamos nunca. Que el proceso es al revés, no salir a buscarla, tal vez simplemente un aquietarse para que ella se haga oír. No sé si entendés lo que te quiero decir. Y comparto con los compañeros, no da tranquilidad, no trae paz. Como que la mayoría de las veces es al revés. Sacude. Yo quería saber algo. Hay momentos en que, no sé, me siento de tal forma que me dan ganas de escribir. Y escribo. Pero a mí me daría vergüenza mostrar lo que escribo porque digo, no sé, me parece que es muy llano, es muy sin sentido, tal vez para alguien que escribe y que sabe. Y digo, yo no sé cómo uno sabe si lo que uno escribe está bien o simplemente le tendría que gustar a uno o poner lo que uno siente en ese momento que está escribiendo, no sé, ¿cómo sería? Si simplemente pensar lo que uno siente sobre ese papel, ¿cómo se pasa una vez? Sí, digo, yo también comparto el lado de ella, yo no escribo, no intento tampoco. Pero saber si es algo que también les ha ocurrido a ustedes como poeta o si es un indicio de que no es como poeta o algo así. Sí, algo así. Más difícil que nunca. Como dice Jesuina y se dijeron, es algo que te agarra. Es muy difícil poner creo que en cualquier disciplina artística, no sé, proponerte tenerla es imposible. Podés proponerte herramientas en todo caso, si vas a pintar, las técnicas, si vas a escribir, el manejo del lenguaje.
Pero la etapa previa es eso. De todos modos va a suceder. Si tu cauce va a salir por el lado del papel, va a salir, no hay duda. Y si va a salir para la pintura, va a salir para ahí. Lo que nunca habría que cometer es el pecado de la censura previa. Hay algo que pugna por salir, déjalo salir. Y después, de acuerdo en el lenguaje en el que está, busca las herramientas para ver cómo lo moldeas. Como el barro, ¿no? Uno quiere poner las manos a trabajar y después ve la forma. Entonces, nada de censura previa y nada de comparación a priori. Todos escribimos porque otros escribieron antes. Estamos trabajando el mismo libro todo el tiempo. Hay un libro gigantesco que los que estaban antes ya escribían y nosotros vamos sobre eso. En cualquier arte me parece que es así. Yo digo y previamente pido respeto a los expertos en literatura. Yo no lo soy ni aspiro a ser, solamente sé que soy poeta. Comparto lo que decía el compañero y pienso también, ojo con la autocensura y ojo con una humildad entre comillas, porque en esa inseguridad de no animarte a compartir, es un poquito como que estás reflejando el temor o la inseguridad a que te digan esto no está completamente bien, mientras que precisamente tal vez en esas opiniones que te llegan es donde te vas a estar enriqueciendo, porque vas a ir puliendo, vas a poder ir cambiando, modificando, perfeccionando en alguna medida eso que estás iniciando. Yo uno de los agradecimientos más grandes que siento en cuanto a intentar el camino de la poesía es a una maestra salteña, Marta la conoció, a la señora Emilia Pose de Señorales, Chocha Pose, que era mi maestra, y yo en una oportunidad le mostré un poema y ella me dijo, esto no es poesía. Apretó la hojita entre la mano, la arrugó. Y en ese momento, aquella gurisa, no sé cuánto tendría yo, 11, 12 años, yo pensaba que le estaba mostrando algo extraordinario. Me sacudió, sufrí, me sentí muy mal. Pero cuánto me ayudó con ese gesto. Si no le hubiera mostrado, me hubiera perdido eso. Animate. Yo quiero decir algo respecto de eso. Digo, para empezar voy a discrepar con la profesora. Jamás le diría a un muchacho que escribe algo, eso no es poesía, porque estoy viendo desde algún lugar, desde algún conocimiento previo, desde un saber que seguramente es uno de los saberes posibles, pero no el único y no el exclusivo. Para empezar, me parece que cualquier persona que se pone a escribir hoy sus primeros escritos es muy valiente por hacerlo, porque está zafando de una gran autocensura que traemos todos en Uruguay, un país culto, un país con grandes intelectuales, un país con la generación del 45, Coronetti, etcétera, y todo ese peso libresco está encima nuestro y de alguna manera nos está censurando, querámoslo o no. Entonces, el primer garabato de cada uno de nosotros es muy valiente, porque estamos escribiendo en ese contexto. De ahí a decir, escribo y no me importa, por supuesto que tampoco es así. Ahí está, y tal vez allí está la diferencia. Creo que el que estaba allí atrás planteaba, los profesores creen saber. No, los profesores saben, efectivamente. No un profesor, la suma de los profesores saben, la suma de nosotros sabe, la suma de nosotros sabe. Hay un saber anterior a nosotros, lo que decía Fabio, escribimos cosas que ya están escritas, es cierto. Por lo tanto, no podemos prescindir de ese saber, solo que no hay un saber exclusivo y nadie tiene el derecho de decirnos esto no. La búsqueda es personal, la búsqueda es de cada uno. Restucia, el director de teatro Alberto Restucia, cuando la gente de los primeros años de teatro llega a sus escuelas, les dice, ustedes tienen acá que largar el vómito,
tirar lo que tienen adentro de la manera que lo quieran tirar. Y luego van a entender la técnica, la herramienta para expresarse teatralmente. Eso es bastante gráfico, me parece. Seguramente los primeros garabatos de cada uno de nosotros son equivalentes a ese vómito que cada uno quiere lanzar porque es lo que siente, de manera primaria, de manera no elaborada. Y luego está el laburo con eso, pero desde las técnicas, no solamente las preexistentes, también las que elaboramos e inventamos nosotros. Último comentario, aquí está Elena, que es orientadora de talleres literarios, de muchos talleres literarios en varios lugares del país, y que sería bueno que la agarraran después o ahora y preguntaran todo al respecto de eso. Gracias. Es la que más sabe. Es más, está dispuesta mañana a dar un taller. Emergencia poética. No, pero a mí siempre lo que voy a decir que comparto, Luis ya dijo todo prácticamente, que a mí lo que me preocupa siempre, cuando empecé a publicar básicamente, ¿no? Pero antes, cuando trataba de buscar un lenguaje mío, que me expresara a mí, lo que yo era, cómo hacía con la historia, esa historia de tantos siglos, de todo lo que hicieron poesía antes, ¿no? Cómo absorber, aprender a no entrar en los caminos que otros hicieron, no por repetir, sino porque no cometer torpezas demasiado grandes. Y ese es un tema que creo que uno puede ignorar lo que se hizo antes, no podés no saber, ¿no? Si no, me parece que estás derribando árboles y bosques y usando celulosa que no vale la pena hacerlo, como está el mundo además, como que me parece un desperdicio, sino nosotros procurar ver en qué podemos estar dando, no de originalidad y novedad, yo qué sé, no interesa eso, pero conocer, ¿no? Y en la poesía hay un conocimiento que es a veces muy personal, ¿no? De preocupación de uno por leer, por conocer más, por saber qué pasa en otros lados. Sí, me lo contestaron, o sea, entre todos más o menos, porque, y con lo último que dijo Edler sobre la búsqueda esa del estilo, porque se les puede hacer muy difícil llegar a luchar por la búsqueda de un estilo propio cuando se ha escrito tanto y que puede llegar a caer en un estilo parecido. Y mi pregunta va desde, como decía el compañero hoy, desde el profesor explicador de poesía, tal vez. Es decir, fulanito se parece a menganito, a otro, a un estilo parecido, tiene influencia. Pero a mí me parece que, digamos, y esta es mi pregunta en realidad, ¿el estilo sería el atrevimiento, tal vez? ¿Para ustedes? ¿Qué sería el estilo? Encontrarse en ese estilo, que tiene que ver con lo que preguntaban ellos también, sobre poder escribir y decir, bueno, pero esto es lo que yo escribo, no es ni llano, ni es magnífico, pero es lo que yo escribo. Yo creo que es como un encuentro, el estilo es como un encuentro entre lo que vos querés decir y lo que decís, lo que podés expresar. Es decir, cuando vos sentís que un poema refleja lo que vos quisiste decir, es decir, que vas a ser tu voz, ¿no? Entonces ahí encontraste. Es como el encuentro, por eso digo, es como el encuentro entre lo que uno quiere decir y lo que realmente dice. ¿Y uno puede ser capaz de crear su propio estilo? Todos somos capaces. Significa trabajo, porque no es solamente mirar muchas cosas para decir, sino además trabajar las imágenes, ¿no? Es decir, trabajo. Trabajar su propia voz, ¿no? Para que no se repita y para que no repita las voces de otros escritores que uno ha leído antes y que seguramente influyen, ¿no? Por gusto, por placer, por atracción. Acá, en donde ahora funciona el SAT, antes funcionaba Atlas, en la parte de abajo. Y siempre me sorprendió
porque había un taller de literatura que se llamaba Enseñando a ver, cuando en realidad le parecería más lógico que se llamara Enseñando a escribir, ¿no? Y bueno, y ahora, de acuerdo a lo que tú decís con respecto al estilo, me parece como que, digo, es quizás una confirmación de cosas que yo venía pensando, ¿no? Que el estilo es una forma de ver, no es otra cosa que eso. Y por eso el taller se llamaba Enseñando. Puede haber explicaciones mucho más teóricas. Dejo para los profesores de estilística. Yo la veo desde el punto de vista del poeta. Hay una fácil, todos están recibiendo la misma formación adecuada a la transmisión pedagógica, pero cada uno de ustedes en la clase va a tener un tono, un clima, una forma de hablar, de pararse, de estar. Ese es el estilo docente propio, como en la vida. Es todo eso el estilo. El estilo es el hombre y la mujer. Pero me parece lo más importante es que ustedes puedan escuchar entre hoy y mañana lo que escriben cada uno, ¿no? Que no van a verlo por papel, sino a través de la emisión de la voz y de los cuerpos de cada uno de nosotros, ¿no? Que las caras, las imágenes buenas o malas que tengamos cada uno, pero eso está bueno que puedan apreciar como una cinta, una banda de sonido de los dos, de jueves y viernes próximos, de hoy y mañana, que eso lo tengan y puedan ver qué pasa, porque hay una variedad bastante interesante que es lo bueno del encuentro, y voy a felicitar también porque si no quedo pegado, porque a los organizadores, que fui el único que no felicité, pero más que felicidad, placer total, digo, de estar acá ante tanta gente querida, especialmente Juan Martínez, Marta Peralta, con los cuales teníamos un grupo en el año 76 que se llama La Tregua, más Víctor Silveira, que no está acá, pero que va a estar en el encuentro, y que hacíamos estas pequeñas cosas en esos tiempos, en tiempos bien bravos. Tratamos de reunir también a poetas y hablar de estas cosas en un momento más árido, tal vez, que no había posibilidad de entrar a un centro de enseñanza y charlar esto, por ejemplo. Que es maravilloso, digo. Yo, más allá de las contradicciones que puedan haber, estar en un centro de enseñanza donde se van a formar docentes y poder hablar, que ustedes conozcan, ¿no?, a poeta que dice nació en tal año, tenga la otra rayita y murió en tal año, sino de poder decir nació en tal año, conversar con poeta que dice nació en el tanto, rayita, vacía el resto, ¿no? O sea, estamos vivos todavía, ¿no? Eso es increíble. Eso ya tiene la magia, digo, que la posibilidad que se da ahora, digo, ¿no? Entonces, como... no sé, ojalá terminara en un baile. Bueno. Ya que tocaste tú eso por La Tregua, otro apunte de memoria de Salto, los concursos de poesía de la época de la dictadura de la Tribuna Salteña. Varios poetas fueron galardonados, premiados allí en no sé qué año, 78, 79, 80. Estaba Fayette por acá, ¿era? Un poco más, 80 y algo me parece. 80 y algo. 82, por ahí. La Tribuna Salteña convocaba concursos de poesía que eran importantes para el contexto literario de la época. Yo quiero decir algo. No, dos ideas que parecen distintas, pero tienen que ver con tu pregunta primera, ¿no? De la escritura, eras brutal, escribías tú. Y si mostrar, no mostrar, qué hacer, cómo medir. Hay algo bastante claro que es que uno ve muchas cosas a veces circulan que son francamente malas, ¿no? Desde el punto de vista, mira estéticamente, ¿qué valor tiene esto? ¿Para qué alguien publica esto?
¿Qué importancia tiene? Más que, bueno, el ego de la persona que quedó allí puesto, impreso, qué suerte, vio su nombre, se siente feliz, lo saludan los vecinos. Digo, pero a la literatura no le hace nada, me puede decir, ¿no? Y yo no quiero que a mí me pase, porque tengo estudiado, leo, tengo la suficiente conciencia crítica como para no exponerme a eso, me interesa. Y eso es cierto, o sea, entonces es difícil ese camino, ¿no? ¿Dónde se para la persona que está escribiendo y no está seguro de si su material tiene valor en sí o es solo una expresión subjetiva? ¿En qué lugar la coloca, no? Y es real que es un camino difícil. Es un camino difícil que hay que tener en cuenta eso otro, que es un camino difícil a trabajar, que importa mucho, pero eso no tiene que inhibir una verdadera voluntad de escritura, ¿no? ¿Cómo acompañar? Bueno, sí, es toda una travesía que hay que ir articulando. Es importante tener esa conciencia crítica y es importante también tener la libertad de decidir quiero expresar mi voz y quiero aparecer y quiero estar aquí, ¿no? Es lo que yo quiero escribir. No, y eso también se me une con lo otro que ahora ellos recuerdan, ¿no? Grupos literarios que han tenido aquí y en todas partes, por suerte, y que eso también es un elogio de la libertad, y creo que es un elogio de la libertad que estemos hoy aquí conversando entre nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos decir, bueno, no todos somos Baudelaire, ¿verdad? Tú empezás a escribir, yo llegaré a ser los poetas que admira Macedo, yo llegaré a ser Macedo, bueno, qué maravilloso ser Macedo, capaz que no tengo. Sos más, así que eso. Pero creo que para que haya un Baudelaire, ¿verdad? Para que haya un gran poeta, un gran escritor, tiene que haber todo un terreno fértil, hay todo un terreno de escrituras, de intercambios, de lecturas, hay muchos poetas de un libro, de una sola aparición, y que bueno, tal vez fue una única buena aparición, pero sirvió porque abonó un terreno de lo literario, porque ningún poeta sale sobre la nada, tiene que haberse gestado una tradición en las letras para que realmente aparezca una figura descollante. Y es tan importante esa figura descollante como esa tradición que la fue generando y la posibilitó. Entonces, creo que en eso se inscriben estos encuentros, este salto en llamas, esta naranja acá, y se inscriben las tertulias lunáticas de Montevideo, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con nuestros poetas? ¿De qué están hablando? ¿De qué forma lo están diciendo? Aquí estamos, aquí nos oímos, y sobre esto, bueno, algo quedará, otras cosas no. Pero esto es lo que se está agitando en este momento, y tenemos la oportunidad de encontrarnos. Y es una gran fiesta, pienso yo, para la poesía, para la libertad también que se produce. Yo quería saber cómo se sentían ustedes con respecto a las demás personas siendo poetas. Me parece que tienen algo que Te dice, ¿por qué no podría tener un padre como todos? Es una lucha. No, pero ahora empeoró porque le reclaman protagonismo poético. Sí, tú a tus parejas les aparecen en todos los libros, han aparecido tus novias, tus esposas, dice, pero hija aparece una referencia que dice un poema que me leí que dice no me casé con la mejor amiga de mis hijas, entonces reclama que eso es muy poco. Una discusión profunda. ¿Por qué? Bueno, una de ellas aparece durmiendo en los hombros de la madre en una heladería, entonces... durmiendo nada más. Claro, eso... ¿Pero en eso? Yo voy a discrepar de vuelta, yo no sé si somos tan diferentes. Claro. Yo creo que todas las personas tienen un grado de diversidad, una singularidad determinada. Un médico cirujano es una persona especial. Un ingeniero de una planta eléctrica es una persona especial. Un investigador en ciencias nucleares lo es. Un mecánico que afina, no sé, motor, no sé si existe, y es un especialista en eso en la cuadra, es un tipo especial. Un número 10 es un tipo especial. Un padre, un buen padre, es un tipo especial. No sé, hay tipos especiales. Entonces, bueno, sí, un poeta sí es un tipo especial porque es poeta, otro es mecánico, otro es ingeniero. Cada singularidad tiene